Muy buenas tardes, bienvenidos a Radio UPG. Iniciamos con la hora astronómica. Agradecemos el espacio a la Universidad Pedro de Gante. Todos los martes en este horario, ahorita estamos un poquito desfasados, pero de 1 a 2 de la tarde nos vamos a encontrar en este espacio donde vamos a compartir temas relacionados con astronomía, exploración espacial, universo, telescopios y en general información relacionada con el cosmos. La semana pasada, el viernes, hubo un eclipse penumbral de luna. Hubo ciertas confusiones ya que se estuvo compartiendo información en redes respecto a que este eclipse se iba a poder observar en todo el mundo o en gran parte de México, lo cual fue equivocado. Los eclipses son eventos astronómicos que se van a observar específicamente en la región en la cual está aconteciendo este momento. El eclipse que transcurrió el viernes pasado no fue visible desde México, a diferencia del que podremos observar el próximo 4 de julio y el 30 de noviembre, que sí podremos observar desde las latitudes en las que nos encontramos en nuestro país o en gran parte del continente americano. Entonces, aclarado el asunto, pues vamos a continuar. Generalmente nos preguntan en cuanto a la astronomía, ¿cómo me puedo acercar a este tema? Y normalmente se tiene la noción de que es indispensable el telescopio. Este es un error muy común o muy frecuente. De hecho, normalmente uno tiene curiosidad de acercarse o iniciar la observación del cielo y lo primero que pensamos es en comprar un telescopio, cuando este es un error muy común. Lo recomendable primero sería iniciar adentrándose en la observación de la bóveda celeste para poder empezar a reconocer las regiones del cielo que podemos observar, lo que conocemos como las constelaciones. Las constelaciones básicamente son las regiones en las cuales está dividida la bóveda celeste. Las más famosas pues son las constelaciones del zodiaco, que aunque solo son 12, no son todas las constelaciones en las cuales vamos a dividir el cielo. Oficialmente la bóveda celeste, o lo que conocemos como el cielo, se va a dividir en un total de 88 constelaciones, incluidas las 12 constelaciones zodiacales. Estas van a tener de relevante que en alguna de estas regiones es donde vamos a ubicar los objetos del sistema solar, es decir, la luna, el sol, los planetas, cometas o asteroides. Normalmente los vamos a observar cercanos a alguna de estas constelaciones ubicadas en la región zodiacal. A diferencia de las otras regiones en las que se divide la bóveda celeste, esa va a ser la diferencia que vamos a poder encontrar. Adicionalmente, de acuerdo a la temporada del año o la estación en la que nos encontremos, van a cambiar las estrellas que podemos observar y por lo tanto van a ir cambiando las constelaciones que podemos ver a lo largo de todo el año. Es decir, vamos a tener estrellas que observamos durante la primavera, durante el verano, posteriormente en el otoño y finalmente en el invierno, que es la estación del año en la cual nos encontramos. Por lo tanto, si yo intento observar objetos del verano en el invierno, pues nunca los voy a poder encontrar. Por eso, normalmente nos preguntan por estrellas que observan en determinado momento durante la noche muy brillantes y no las encuentran en otra temporada u estación del año. Entonces, esto crea alguna confusión porque la pregunta es, ¿dónde se encuentra ese astro o esa estrella que yo observé muy brillante en determinado momento? Y puede ser que esa fecha sea cuando están festejando algún aniversario, un cumpleaños o alguna fecha especial. En esa ocasión observaron el cielo en la noche y ese astro se les quedó muy grabado. En ocasiones puede ser que lo que observaron no se trataba de una estrella, sino de un planeta. Los planetas en ocasiones los observamos muy brillantes, ya que estos, al ser objetos que están dentro del sistema solar, son más cercanos y por lo tanto su brillo aparente va a ser mucho más notorio en algunos casos, como sería con el planeta Venus, que de hecho en esta fecha los podemos observar al atardecer, observando hacia el poniente o el oeste, que sería el lado donde se va a ocultar el sol. Es decir, esta tarde, si continúa despejado al atardecer o por donde se encuentra lo que sería a un costado de la Sierra Madre o donde está la famosa M en Monterrey, observaríamos un punto muy brillante que sería prácticamente el que va a predominar al ocultarse el sol. No se trataría de una estrella, se trata del famoso lucero de la tarde, el planeta Venus.
¿Por qué se ve tan brillante el planeta Venus? Porque es uno de los objetos más cercanos a la Tierra y además porque está mucho más cerca al Sol que nuestro planeta terrestre. Por esas razones es que este objeto lo vemos muy brillante durante el cielo al atardecer en esta fecha en la que nos encontramos. Meses previos había otro astro que también se observaba muy brillante y se trataba del planeta Júpiter, el gigante gaseoso. En el caso de Júpiter, aunque está mucho más distante del Sol, por el tamaño que éste va a tener, también su brillo va a ser muy relevante. Entonces, en determinado momento, vamos a suponer que una persona cumple años en una noche, se aleja de la ciudad, observa un cielo muy estrellado y coincide que en esa fecha están visibles ya sea el planeta Venus o el planeta Júpiter, pues se les va a quedar muy grabado que en esa fecha observaron un astro muy brillante y de no saberlo pueden confundir con una estrella. También podemos observar algunas estrellas muy brillantes. Todo esto a simple vista, sin la necesidad de un telescopio o de unos binoculares. Hay que recalcar esto para evitar la confusión de que es obligatorio iniciar en el pasatiempo o hobby de la astronomía haciendo la adquisición de un instrumento óptico, ya sea un telescopio independientemente del tamaño o del tipo de este, o de unos binoculares, lo cual no es relevante en realidad. Yo puedo iniciar a conocer el cielo de manera visual sin ninguna ayuda óptica, como sería alguno de los instrumentos ya mencionados. De hecho, lo más correcto o adecuado para iniciar en la astronomía sería primero iniciar adentrándonos en el tema, leyendo información relacionada con el cielo, buscando libros o buscando sitios en internet. Solo hay que tener cuidado de que los sitios que vamos a consultar sean con un contenido que sea confiable, que no vaya a tener información incorrecta o poco veraz. Entonces hay que tener mucho cuidado de dónde vamos a buscar información, porque desafortunadamente en los tiempos en que nos encontramos, aunque abunda la información en medios electrónicos y redes sociales, podemos encontrar mucha información incorrecta, como lo que comentábamos iniciando, respecto a lo que fue el eclipse penumbral de luna que no pudimos observar desde México. Lo mismo sucede con algunos eventos astronómicos, por ejemplo, cuando se puede observar algún cometa, algún asteroide o cuando se acercan las famosas lluvias de meteoros o lluvias de estrellas como comúnmente se les denomina. Entonces hay que tener mucho cuidado de dónde consultamos lo que sería la información relacionada con la astronomía. En el caso de libros, afortunadamente, hoy en día podemos encontrar una buena variedad de libros relacionados con la astronomía, que la mayoría de estos van a estar ilustrados. ¿De qué nos sirve que estén ilustrados? Pues que estos normalmente van a contener lo que se conoce como mapas celestes. Estos mapas nos van a ayudar para poder iniciar la navegación por el cielo. Es decir, en estos mapas vamos a poder ubicar las estrellas que podemos observar desde determinada región de la Tierra. En algunas ocasiones pueden incluir los nombres de las estrellas más brillantes y también van a tener las constelaciones para poder identificar las regiones del cielo entre las cuales vamos a ubicar los diferentes objetos que podemos observar. Respecto a los objetos que podemos observar a simple vista, es evidente que podemos ubicar estrellas, también se puede hacer la ubicación de planetas, ya dependiendo del lugar donde yo me encuentre y la calidad visual del cielo donde estemos, podemos ir identificando otro tipo de objetos. ¿Qué otros objetos podemos observar? Podemos hablar de cúmulos estelares, podemos hablar de galaxias y nebulosas. ¿Qué sucede cuando nos encontramos en la ciudad? Debido a la contaminación atmosférica y lumínica que va a estar presente en las grandes zonas pobladas, lamentablemente la calidad del cielo va a ir disminuyendo en la medida que la mancha urbana se va ampliando o extendiendo cada vez más. Por esta razón, cuando nos alejamos a zonas más distantes de grandes zonas pobladas, vamos a encontrar que la calidad del cielo va a ir mejorando y el cielo se va a volver cada vez más oscuro y por lo tanto mucho más estrellado. Sí es importante mencionar
que si yo me alejo de la ciudad para tratar de observar un cielo estrellado, de preferencia debemos de considerar el hecho de que sea en una noche en la cual no se encuentre presente la luna. Es decir, si yo quiero observar un cielo estrellado, debo de evitar las noches cercanas a la luna llena, ya que la luna llena es la única que podemos observar durante toda la noche. Entonces, de preferencia, si yo quiero observar un cielo con una gran cantidad de estrellas, definitivamente debemos de evitar las noches de luna llena y tratar de buscar fechas cercanas a la luna nueva. ¿Para qué? Pues para poder presenciar un cielo con más estrellas y cuando se encuentra visible poder presenciar la Vía Láctea, ya sea la Vía Láctea de verano o la Vía Láctea de invierno, que es la región que podemos observar en la fecha en la que nos encontramos. De hecho, si este fin de semana yo me alejara de la ciudad, podría empezar a observar la Vía Láctea de invierno durante la primer parte de la noche, ya que la luna estaría saliendo o se empezaría a observar por el horizonte este o hacia el oriente ya pasada la madrugada, es decir, después de las 3, 4 de la mañana aproximadamente, dependiendo del día en el cual yo salga de la ciudad, tendría cada vez más horas en las cuales podríamos presenciar un cielo con una gran cantidad de estrellas. Para el próximo fin de semana ya nos encontraríamos más próximos a la fase de luna nueva y por lo tanto podríamos disfrutar prácticamente de un cielo completamente oscuro y mucho más estrellado, ya que no tendríamos la presencia de la luna. Entonces, esas son las ventajas de salir de la ciudad en una fecha en la cual está presente la luna o en la cual ésta no se va a encontrar. Ahora bien, es muy importante tener alguna noción o puntos de partida para podernos orientar. Para esto podemos tomar como referencia el sol. Normalmente decimos que el sol aparentemente sale por un lado. Si nos encontráramos en el centro de Monterrey, vamos a ubicar que aparentemente el sol va a salir sobre un costado o hacia arriba del Cerro de la Silla y observaríamos que al atardecer hacia el poniente o el oeste, que sería donde se estaría ocultando el sol, lo tendríamos casi donde termina lo que es la Sierra Madre, en el caso nuevamente del centro de Monterrey. Entonces, con estas dos orientaciones ya tendríamos un punto de partida para iniciar la búsqueda de algunos objetos o tratar de orientarnos respecto a las constelaciones que podríamos ver. Aunque no salgamos de la ciudad y nos encontremos dentro de esta, de todas formas podemos hacer observación o iniciar practicando con observación urbana, es decir, observación astronómica desde dentro de la ciudad. Reiterando, esto sin la necesidad de contar con instrumentos ópticos, ya sea telescopios o binoculares. ¿Qué podemos observar en la fecha en la que nos encontramos actualmente? Nos encontramos todavía en la temporada del invierno, por lo tanto podemos observar constelaciones invernales durante toda la noche, aunque todavía podemos observar también algunas de las constelaciones que se pueden ubicar durante el otoño o lo que sería el fin del otoño, porque estamos en la transición o en el cambio de una estación a la otra. Lo primero que podemos ubicar en la noche para tener un punto de partida sería una constelación que es muy fácil de ubicar, ya que las estrellas que la van a conformar van a tener un brillo que nos va a permitir ubicarlas incluso estando dentro de la ciudad. Esta sería la famosa constelación de Orión, el cazador. Normalmente nos preguntan que dónde se ubican tres estrellas que siempre se pueden ver, lo cual es incorrecto. Esas tres estrellas que normalmente nos preguntan se trata de el famoso cinturón de Orión, o lo que sería la parte central de la constelación del mismo nombre. Estas estrellas normalmente las podemos observar durante la segunda parte del otoño, todo lo que sería el invierno y la primer parte de la primavera. En el caso de estas tres estrellas son las que dicen que son los tres Reyes Magos, porque los podemos observar durante toda la noche en la temporada de invierno. Entonces, en el caso de estas tres estrellas sería la parte central de la constelación de Orión.
hacia un lado y hacia otro lado de estas 3 estrellas, vamos a observar otras 2 estrellas, digamos, hacia la izquierda y 2 estrellas hacia la derecha, con lo cual estaríamos conformando una especie de rectángulo, y eso es lo que completaría en gran parte la famosa constelación de Orión. En esta constelación hay otro grupo de estrellas de la parte central del cinturón hacia abajo, que es muy famosa porque ahí es donde podemos ubicar un objeto que luce mucho, ahora sí ya hablando de telescopios o binoculares. Se trataría de la famosa nebulosa de Orión, un nido de formación de estrellas que visualmente, a simple vista, aparenta ser un astro o una estrella borrosa, aunque en realidad ya al observar con unos binoculares o con un telescopio, nos daríamos cuenta que ahí no se trata de una estrella, sino de un grupo de objetos. Podemos observar una formación que parece como si fuera una nube, y en el centro hay un grupo de estrellas que están relativamente muy juntas, en las cuales dentro de esta región incluso podría caber por completo el sistema solar. ¿Con qué instrumento podríamos observar esto? Con cualquier telescopio o con cualquier tipo de binoculares. Ahora, en el caso de los instrumentos ópticos, siempre nos preguntan, ¿con cuál telescopio puedo iniciar? Reiterando, no es indispensable adquirir o iniciar con un telescopio o con unos binoculares. Si yo desconozco por completo la bóveda celeste, es decir, no tengo noción de dónde se encuentran las constelaciones, cuáles son los tipos de objetos que podemos observar, cuáles son los nombres de las estrellas más brillantes que podemos ubicar en determinada temporada del año, de nada me va a servir comprar un telescopio o unos binoculares, porque no voy a saber qué objetos puedo observar con ese instrumento y cómo se van a ver estos. Por esta razón, lo recomendable primero es adentrarse en el tema, empezar a navegar conociendo el cielo y ya posteriormente hacer la adquisición de un instrumento óptico. Si yo tengo dudas si me debo de adentrar en la astronomía, lo recomendable sería iniciar con unos binoculares y ya posteriormente, si a mí me gusta este pasatiempo, continuar y posteriormente adquirir lo que sería el telescopio. También hay que diferenciar, porque normalmente nos preguntan, ¿dónde se puede estudiar astronomía? La astronomía es una ciencia multidisciplinaria que está relacionada prácticamente con cualquier ciencia o carrera profesional que ustedes se puedan imaginar actualmente. Pero también existe la astronomía como un pasatiempo o como un hobby, lo cual no es necesario ingresar a alguna institución para poder adentrarnos, porque lo único que requerimos es empezar a observar el cielo, y la ventaja es que el cielo está al alcance de todos, siempre y cuando no esté nublado. Entonces, eso es lo que debemos de considerar. Ya si uno decide que se quiere adentrar en este tema de manera profesional, pues ya habría que buscar de preferencia alguna carrera que esté vinculada con matemáticas, porque la astronomía requiere mucho de hacer cálculos, hablando en cuanto a investigación. Entonces se podría estudiar alguna licenciatura en física, en matemáticas, incluso en ingeniería, y posteriormente hacer una especialidad o una maestría. Entonces eso es lo que podríamos hacer hablando de manera profesional. De manera amateur o de manera aficionados, simple y sencillamente es cuestión de acercarnos, empezando a leer, empezando a observar el cielo, practicando, dedicando tiempo para cada vez ir incrementando el conocimiento que tenemos en esta área. Es decir, como cualquier hobby o pasatiempo que uno tenga curiosidad, ¿cómo vamos a irnos adentrando cada vez más? Pues leyendo, investigando, averiguando sobre temas relacionados con el pasatiempo que nos va a dar curiosidad o que nos va a despertar cierta inquietud. Entonces, esa es la forma en la que nos podemos ir acercando en este tema. Se van a dar cuenta que en la medida que van leyendo cada vez más, van a ir surgiendo más preguntas, les va a dar más curiosidad. Y sí es también muy importante aclarar que la astronomía como pasatiempo requiere de tener mucha paciencia, porque tal vez ustedes deciden, ok, este fin de semana me voy a alejar de la ciudad,
para empezar a practicar, ya que tengo mapas celestes, y tratar de ubicar algunas estrellas y por lo tanto algunas constelaciones. Ustedes programan su observación, se alejan de la ciudad, tienen todo preparado y resulta que a última hora se termina de nublar. Hay que considerar también, antes de salir al campo para hacer una observación, las condiciones del clima. Solo que no podemos verificar las condiciones del clima, por ejemplo, con un mes de anticipación o con 2 semanas. Generalmente, para una actividad de observación astronómica, tendríamos que verificar el pronóstico del clima durante la misma semana y estar al pendiente de los cambios que se puedan presentar, sobre todo cuando nos encontremos en una temporada en la cual ya sabemos que predominan los cielos nublados o lo que sería la lluvia. Entonces, considerando eso, es cuando uno debe de programar de preferencia las salidas para una observación. Entonces, si yo quiero iniciar alejándome de la ciudad para tratar de poder observar el cielo, ¿qué es lo que debo de considerar? Pues de preferencia el hecho de que se encuentre la luna o que no esté la luna visible en la fecha en cuestión. Las condiciones del clima, si va a estar nublado o si posiblemente se presente lo que sería lluvia. Considerando estos dos factores principalmente, uno puede programar su salida para observación. O vamos a suponer, yo no tengo vehículo, no me puedo trasladar fuera de la ciudad, también se puede hacer dentro de la ciudad. ¿Qué puedo hacer dentro de la ciudad? Pues tratar de ubicar las estrellas más brillantes que podemos observar. Con esas estrellas que podemos observar, ubicar en qué constelación se van a encontrar estas. Entonces yo ya tengo un punto de partida para poder ubicar objetos en determinado momento que yo ya pudiera salir al campo. Por ejemplo, volviendo a la constelación que ya mencionamos, en el caso de la constelación de Orión, observamos que cerca de la constelación de Orión, hacia la parte, digamos, inferior, o si estuviéramos aproximadamente a la medianoche, vamos a observar hacia abajo un astro muy brillante. Se va a ver una estrella que tiene un tono blanco azulado. Se trata de la estrella Sirius. La estrella Sirius se encuentra en la constelación del Can Mayor. Hacia un lado de la estrella Sirius observaríamos otra estrella relativamente también muy brillante que se llama Procyon. Si juntáramos a la estrella Procyon que se encuentra en la constelación del Can Menor con la estrella Sirius que se ubica en la constelación del Can Mayor y uno de los hombros de Orión, formaríamos un gran triángulo que en astronomía se denomina como el triángulo de invierno. ¿Por qué? Porque estos tres astros los podemos observar predominando durante toda la noche a lo largo del invierno. Y desde aquí ya podemos partir para ubicar algunas otras constelaciones cercanas a esta región. Si nos trasladamos ya a lo que sería la región zodiacal, que de hecho se encuentra cerca de la zona ubicada la constelación de Orión, podríamos ubicar la constelación de Taurus, también fácilmente observable desde dentro de la ciudad, ya que va a presentar una estrella que tiene una característica de tener un brillo de color anaranjado rojizo. Esta estrella se llama Aldebarán, que sería uno de los ojos en la constelación de Taurus. De hecho, donde se encuentra esta estrella, podemos observar otro grupo de estrellas que presentan una formación similar a una V. Esto se dice que es la cabeza de Taurus. Se conocen como las Yades. Cercana a la formación de estrellas que se conocen como las Yades, que corresponden a un cúmulo abierto, podemos observar otro cúmulo de estrellas o cúmulo estelar conocido como las famosas Pléyades. Es un grupo de estrellas que podemos observar relativamente amontonadas o muy juntas. En el cielo se ven como un manchoncito que durante el invierno podemos observar prácticamente toda la noche. De hecho, las Pléyades muchas veces son confundidas con una constelación. En la antigüedad sí lo eran, pero ahora ya forman parte de la constelación de Taurus. Las Pléyades también se tienden a confundir con un par de constelaciones, que serían la Osa Mayor y el Oso Menor. En el caso de estas dos constelaciones que acabo de mencionar, estas serían visibles observando hacia el norte
pero principalmente ya en la madrugada, ya que ambas van a ser constelaciones que podemos observar de forma completa, principalmente durante la primavera. Como ya vamos a pasar a dejar atrás lo que sería el invierno y vamos a entrar en la etapa de la primavera, ya vamos a empezar a observar constelaciones relacionadas con la temporada primaveral. Por esta razón, ya en la madrugada podemos ubicar la famosa constelación de la Osa Mayor, ya hacia un costado de esta, en lo que sería la parte central del norte, o lo que sería en este caso en el hemisferio norte, lo que es la constelación de el Oso Menor. Si nos vamos hacia el oeste, o lo que sería el poniente, hacia el lado donde se oculta el sol, en estos momentos, ahí es donde está la transición de una estación a otra, y por lo tanto en esta región podemos ubicar ya lo que serían las últimas constelaciones relacionadas con la temporada de lluvias, porque ya la dejamos atrás. Entonces, en esa zona es donde se ubicarían la constelación de Aquarius, la constelación de Piscis y la constelación de Aries. Entonces es donde vamos a ver ubicadas estas tres constelaciones que están relacionadas con la lluvia o con el agua. ¿Por qué decimos que están relacionadas con la lluvia? Porque estas principalmente las podríamos observar si nos encontráramos en la temporada de lluvias en el hemisferio norte durante toda la noche. Como esa temporada ya quedó atrás para nosotros, ya prácticamente estas constelaciones van a ir quedando cada vez más abajo hasta que finalmente se van a perder en el horizonte hacia el poniente. De hecho, en esta noche, al ocultarse el sol, donde ubicaríamos al planeta Venus, precisamente sería en la constelación de Aquarius. Entonces de ahí tenemos otro punto de partida. Si nos encontráramos alejados de la ciudad, observaríamos un cielo más estrellado y en esta región podríamos ubicar algunos cúmulos que dentro de la ciudad, por el exceso de contaminación lumínica y contaminación atmosférica, vamos a disminuir la cantidad de estrellas que podemos observar. Entonces, teniendo como punto de partida algunas de las constelaciones ya mencionadas, podríamos empezar a navegar por el cielo tratando de ubicar algunos otros objetos, ya con la asistencia de unos binoculares o de un telescopio. Entonces, reiterando, lo primero es iniciar conociendo el cielo. Entonces, hay que conseguir mapas celestes que estén diseñados para la observación desde la latitud o la ubicación geográfica en la cual yo voy a hacer la observación. ¿Qué quiere decir esto? Si yo me encuentro en México, los mapas que yo utilice para observar el cielo, no importa en cuál lugar me encuentre de México, van a ser útiles. Si yo utilizara mapas que están diseñados para hacer observación desde Estados Unidos, también los podemos utilizar en México haciendo una ligera corrección de acuerdo a la latitud, es decir, a nuestra posición como observadores sobre el ecuador terrestre. En el caso que yo me encontrara en el hemisferio sur, por ejemplo, en Argentina, en Brasil, en Chile, la latitud sería muy diferente y por lo tanto los mapas para observación del cielo ya cambiarían porque yo estoy modificando mi posición como observador en el cielo. Entonces es muy importante considerar esta cuestión. Afortunadamente, hoy en día, además de poder conseguir mapas o planisferios celestes, que es el nombre que van a tener los mapas para observar el cielo, existen una gran cantidad de programas, ya sea para computadoras o incluso también aplicaciones para celulares, para tablets, que van a funcionar de manera muy adecuada. Lo único que hay que considerar en el caso de las aplicaciones o estos programas es que se deben de configurar para la latitud en la cual yo los voy a utilizar, o hay que verificar en el caso de las aplicaciones para los celulares que éstas sean compatibles con el dispositivo en el cual se van a instalar. En el caso de las aplicaciones hay que también tomar en cuenta cuáles son los datos o las características que van a requerir estas para funcionar. ¿A qué me refiero con esto? Hay aplicaciones que pueden funcionar cuando el dispositivo cuenta con un GPS o un emulador de este. Es decir, si yo instalo una aplicación
para simular el cielo en un dispositivo que no tiene GPS o no cuenta con un emulador y la aplicación lo requiere, me va a dar lecturas incorrectas. También puede ser que una aplicación funcione por medio de conexión a Internet. Entonces, si el equipo no cuenta con conexión a Internet o no tiene datos disponibles, la aplicación no se va a actualizar y por lo tanto nos va a arrojar lecturas incorrectas. Es decir, al tratar de ubicar determinada región del cielo, por ejemplo, supongamos, estamos tratando de ubicar una región del cielo donde se encuentra la luna en determinada fecha. Yo apunto con el dispositivo electrónico, ya sea un celular o una tablet, hacia la zona donde se encuentra la luna y el dispositivo no la va a mostrar. ¿Por qué me puede dar esta lectura incorrecta? Porque el dispositivo no cuenta ya sea con conexión a Internet, con datos, no tiene un emulador o no cuenta con un GPS o con los sensores que van a medir la elevación o el cambio de posición del dispositivo. La mayoría de celulares actualmente de gama media o gama media alta ya van a contar con todo este tipo de sensores, por lo cual sería más adecuado o más factible que las aplicaciones funcionaran de manera correcta. Entonces, sí sirven estas aplicaciones, solamente considerando cuáles son las características que estas van a necesitar para que nos puedan dar una lectura correcta del cielo. También es indispensable no considerar estas aplicaciones como una herramienta indispensable para poder navegar en el cielo. Solamente deben de ser una herramienta para poder conocer más el cielo. Porque, ¿qué sucede si se acaba la batería del celular? Si me arroja una lectura incorrecta, o por ejemplo, si me dice que determinado objeto se encuentra en X región del cielo y yo estoy viendo que en realidad las estrellas más brillantes que observo hacia donde estoy apuntando el dispositivo no se van a encontrar o no van a coincidir con lo que yo veo en la pantalla del dispositivo electrónico. Entonces, por esta razón, no hay que prescindir por completo de estas. Hay que conocer el cielo y se pueden utilizar como una herramienta auxiliar para poder navegar por la bóveda celeste. Empezando a conocer el cielo, ya tendríamos un punto para poder ubicar determinados objetos y entonces ya podríamos saber cómo se van a ver algunos objetos en el cielo, porque yo previamente ya hice una lectura. Entonces ya sé cuáles son las características que estos objetos pueden tener al observarlos, auxiliándome de algún instrumento como serían un telescopio o unos binoculares. ¿Por qué normalmente recomendamos iniciar con unos binoculares previo a adquirir un telescopio? Los binoculares tienen varias ventajas. Son mucho más accesibles que un telescopio, son más fáciles de trasladar y tienen la ventaja que, a diferencia de la mayoría de los telescopios, con los binoculares utilizamos ambos ojos para observar. Con el telescopio, a menos de que éste cuente con un accesorio, normalmente vamos a observar solamente con uno de nuestros ojos. Entonces, por esta razón se recomienda iniciar con unos binoculares. Ahora, ¿cuál medida sería recomendable para iniciar en el caso de unos binoculares? Estos normalmente van a tener un par de números que van a estar separados por unas X. Generalmente van a ser 8 por 24, 8 por 32, 10 por 50, 12 por 50, 16 por 50. ¿Qué nos indican estos números? El número antes de la X nos va a indicar cuántas magnificaciones o cuántos aumentos tienen los binoculares, es decir, cuántas veces más cerca vamos a observar el objeto que estamos tratando de ver. Es decir, si los binoculares son 8 por 24, yo voy a observar 8 veces más cerca el objeto con unos binoculares que tienen lentes de 24 milímetros. Si fueran los binoculares de 10 por 50, yo estaría observando el objeto 10 veces más cerca con lentes de 50 milímetros, lo que quiere decir que el número después de las X nos indica el diámetro que van a tener los binoculares en milímetros. Si son de 24, serían 24 milímetros. Si fueran de 50, serían 50 milímetros. Si fueran de 60, serían 60 milímetros. ¿Cuál es una buena medida para iniciar en astronomía?
unos binoculares de 10 por 50 o 12 por 50 son una buena medida con los cuales podemos hacer observación de objetos del sistema solar. Es decir, podemos observar la luna, podemos observar planetas, siempre y cuando estos se encuentren visibles, y también ya los podemos utilizar para observar cúmulos, algunas nebulosas y también galaxias, como la famosa galaxia de Andrómeda, que es otro objeto que se puede observar a simple vista, de preferencia estando en lugares alejados y oscuros, es decir, tratando de estar a mayor distancia de la ciudad para evitar la contaminación atmosférica y la contaminación lumínica. Si yo, ya que tengo unos binoculares, me gusta lo que observé con estos y decidí que quiero adquirir un telescopio, hay diferentes tipos de telescopios. Estos van a contar con diferentes características y apertura. En otro programa más adelante, estaríamos adentrándonos específicamente en cuanto a los tipos de telescopios y lo que se puede observar con estos, ya que la gama es muy amplia. Pero reiterando, no se recomienda conseguir o comprar un telescopio si yo no cuento con ningún conocimiento previo de astronomía, porque van a terminarse decepcionando y lo más probable es que, además de que se acerquen al tema, tal vez se estarían alejando de esto. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado. Muchas veces nos preguntan padres de familia, mi niño tiene la inquietud o cuenta con la curiosidad de observar el cielo y ya tiene buen tiempo pidiendo que quiere que le compremos un telescopio. Igual, inicien con unos binoculares. Cualquier telescopio, por muy económico que sea, estaríamos hablando que iniciarían tal vez con un telescopio de 50 o 60 milímetros, que son los más pequeños y por lo tanto serían los más económicos. Prácticamente la calidad visual de un telescopio de 50 milímetros comparado con unos binoculares de 10 por 50 o 12 por 50 va a ser muy similar. Por esta razón recomendamos de preferencia iniciar con los binoculares. Lo que sí es que hay que tener mucho cuidado si le regalan unos binoculares o un telescopio, sin importar el tamaño, a un niño, no hay que dejarlo sin supervisión, sobre todo durante el día. Por ningún motivo se debe de apuntar un telescopio o unos binoculares hacia el sol, a menos de que estos estén equipados con un filtro para observación solar que sea de buena calidad. Lamentablemente, por medio del comercio electrónico, que hoy es muy famoso en día, hay varias marcas de telescopios no muy reconocidas que entre los accesorios con los cuales venden o promocionan la venta de los telescopios, regalan un filtro solar. Hay que tener mucho cuidado porque hemos detectado varios de estos filtros que no se deberían de incluir por la calidad que estos tienen. Entonces sí hay que tener mucho cuidado porque en el caso de utilizar un filtro solar de baja calidad o que no esté bien diseñado, el daño en nuestros ojos puede ser permanente e irreversible. Entonces, reiterando, por esta razón hay que tener mucho cuidado. Sí se puede observar el sol de forma segura solamente si contamos con un filtro para observación solar de buena calidad. ¿Qué podríamos ver en el sol? Podríamos observar las manchas solares, que básicamente es la actividad que se presenta en la cromósfera del sol. O cuando hay eclipses de sol, esta es la forma en la que se puede observar de manera segura, equipando unos binoculares o un telescopio con un filtro diseñado específicamente para observación solar. Entonces hay que tener mucho cuidado. Sí se puede observar el sol, pero tomando las precauciones adecuadas. ¿Qué es lo más sencillo, lo más frecuente de observar? La luna, nuestro satélite natural. ¿Qué podríamos ver en la luna? Pues normalmente nos dicen, pero es que la luna siempre se ve igual, lo cual es incorrecto. Todos los días la luna va a ir cambiando de posición alrededor de nuestro planeta y por lo tanto va a ir cambiando la porción iluminada de esta, lo que va a dar como resultado que se presenten las famosas fases de la luna. A lo largo de todo el mes podemos ir observando cómo va cambiando la iluminación que va a tener la luna y por lo tanto los cráteres que aparentemente van a ir apareciendo o desapareciendo
por el contraste entre la región iluminada y la región que deja de ser iluminada en el caso de la superficie lunar. También a lo largo de todo el mes podemos presenciar cómo la luna va cambiando de posición y por lo tanto se va a dar lo que en astronomía se denomina como conjunciones astronómicas. ¿Qué es una conjunción astronómica? Cuando desde nuestra perspectiva como observadores vemos que un objeto aparentemente se va aproximando a otro, o lo que diríamos una alineación. Entonces, a lo largo de todo el mes podemos observar cómo la luna parece que se va acercando a determinados objetos. Estos objetos pueden ser estrellas, pueden ser planetas, o también podemos observar que la luna está cerca de algunos cúmulos estelares. Entonces, a lo largo de todo el mes, se puede dar que la luna en determinado momento esté, por ejemplo, cerca del planeta Venus. Entonces, tendríamos la conjunción astronómica del planeta Venus con nuestro satélite natural, la Luna. Y posteriormente, en los días que continúan, vamos a observar cómo la Luna también estaría cerca de determinadas estrellas y ya en la madrugada, otra vez acercándose a determinados planetas. Ya pasó en días previos la conjunción de la Luna con el planeta Venus. En los próximos días, de hecho, tendríamos la conjunción de la Luna con el planeta Marte. Entonces, estos son fenómenos que podemos observar a simple vista, o bueno, más que fenómenos serían eventos astronómicos. Entonces, si consideramos las condiciones del clima para los próximos días, lamentablemente van a predominar condiciones de cielos con algo de nubes y también la presencia incluso de lluvias aisladas para lo que sería los siguientes días de la semana. Si nos encontramos en un lugar que está despejado, podemos tratar de aprovechar para hacer observación de la luna. ¿Dónde se va a ubicar en los próximos días? Bueno, pues en la sección de la bitácora celeste, cada día podremos observar cómo vamos a presenciar los diferentes eventos astronómicos que se van a dar en los próximos días. Para la madrugada del miércoles 15 de enero nos encontraríamos con que la luna estaría en la constelación de Virgo. En los días posteriores ya prácticamente no vamos a ver la luna en la noche, sino estaría saliendo ya después de la medianoche. Entonces, por eso vamos a considerar que ya la estaríamos observando durante la madrugada e incluso también ya durante gran parte de la mañana para ocultarse a las 11, al mediodía, a la 1, a las 2 de la tarde. Cada día se va a ir desfasando el horario en el cual podemos observar la luna. Por lo tanto, es normal que en determinado momento la luna también se pueda observar durante el transcurso del día. Para la madrugada del jueves 16, nuevamente estaría ubicada en la constelación de Virgo y estaría cerca de la estrella que se conoce como Pórrima. Para el viernes 17, otra vez en la madrugada, aquí tendríamos que la luna estaría cerca de un astro muy brillante, que sería la estrella más brillante de la constelación de Virgo. Esta estrella se conoce como Spica. Entonces, en el caso del viernes, aproximadamente a las 6:58 de la mañana, la luna alcanza la fase de cuarto menguante. Entonces la veríamos iluminada al 50% de su superficie. Vista en telescopio o con binoculares, luce muy bonita y además la luna es el objeto más sencillo de fotografiar. De hecho, en nuestra página, normalmente, cuando el clima lo permite, publicamos la fotografía de la luna y ahí pueden observar lo que sería cada día cómo va cambiando la iluminación de esta o lo que sería toda la secuencia completa de las fases de la luna. Entonces, si nos siguen en lo que son en redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, como Planetario Monterrey, ahí pueden encontrar las fotografías de la luna cada día, cómo se va a presentar, y también lo que serían los mapas de dónde se encuentra la luna y cuáles son los astros más brillantes que podemos observar cerca de esta, así como la constelación en la que se va a ubicar. Estos mapas se publican diariamente y son válidos para cualquier lugar en que nos encontremos en México. Para la madrugada del sábado 18 de enero, la luna ya deja atrás lo que sería la constelación de Virgo y pasa a la constelación de Libra. Este día la luna estaría cerca de dos estrellas que se llaman Suben Escamali y Suben Genubi, que son las pinzas, originalmente eran las pinzas de Scorpius, ahora forman parte de lo que sería la balanza o la constelación de Libra. Para la madrugada del domingo continúa en la constelación de Libra
Y ya para lo que sería la madrugada del lunes 20, ya estaría cambiando a la constelación de Ophiuchus. Aquí hay que poner énfasis. Si a alguno de los del público que nos estén escuchando les gusta la fotografía, en la madrugada del lunes 20, es decir, de la noche del domingo para amanecer el lunes, vamos a tener una conjunción astronómica entre la Luna y el planeta Marte que ya se puede observar justo antes del amanecer. ¿Hacia dónde tenemos que observar? Hacia lo que sería el este o el oriente, es decir, hacia donde parece que sale el sol. Ahí estaríamos observando un puntito ligeramente rojizo, ese sería el planeta Marte. Y entonces, de la noche del domingo para amanecer el lunes 20, vamos a observar que la Luna estaría precisamente cercana al planeta rojo, el planeta Marte, en la constelación de Ophiuchus. De hecho, para lo que sería la madrugada del martes, nuevamente estaríamos observando que la Luna seguiría cercana al planeta Marte, pero ya en una posición mucho más a mayor distancia. Además de observar estos eventos a simple vista, en ocasiones, desde donde nos encontremos, si está despejado, también podemos observar aparentemente astros que se desplazan muy rápido en el cielo. Esto normalmente lo podemos ver 1 o 2 horas después de que se oculte el sol o 1 o 2 horas previos a la salida de este. Aquí estaríamos hablando de algunos de los satélites artificiales que están orbitando nuestro planeta. Los más brillantes serían la Estación Espacial Internacional, que se vería como un punto muy brillante que cruzaría el cielo de lado a lado prácticamente en menos de 3 minutos. Lo mismo sucedería con el famoso telescopio espacial Hubble. Existen sitios en internet en los cuales podemos buscar mapas que nos van a mostrar un pronóstico si en determinado momento estos objetos van a pasar sobre el cielo de la ciudad o del lugar donde nos encontremos. Y de hecho, resulta que en los próximos días ambos objetos podrían observarse sobre el cielo de Monterrey. Aquí sí hay que aclarar, esto sí hay que específicamente buscarlo en las coordenadas donde nos vamos a encontrar. Es decir, si yo me encuentro en Monterrey, si yo estoy en Querétaro, si yo estoy en la Ciudad de México, si me encuentro en Mérida, si me encuentro en Tijuana, porque aquí ya van a ser coordenadas más específicas para saber si el paso de estos objetos los podemos observar o no. Entonces, en los próximos días podremos observar que la Estación Espacial Internacional estaría cruzando varias veces sobre el cielo de Monterrey, lo mismo con el telescopio espacial Hubble. En determinados momentos, esto puede suceder ya sea al atardecer o previo al amanecer. La información también igual en nuestra página la estaríamos publicando. Esto sería muy sencillo de identificar a simple vista porque es cuestión de voltear hacia el cielo y observaríamos un astro muy brillante que se estaría desplazando aparentemente a gran velocidad desde nuestra perspectiva como observadores. A diferencia de las estrellas, estas siempre vamos a observar que se mueven aparentemente una a la misma distancia de la otra. Por esa razón es que podemos formar las constelaciones y que estas no van a cambiar, porque no observamos en realidad el cambio de posición que van a presentar las estrellas en tiempo real. Lo que estamos observando es la posición que tenían tiempo atrás. Entonces, todos estos eventos los vamos publicando en la medida de lo posible en nuestra página y cualquier duda que tengan también ahí los podemos atender. Les recordamos seguir las redes de la Universidad Pedro de Gante y también lo que serían las redes de Radio UPG. En Facebook pueden seguir la página como Radio UPG Oficial, igual en Twitter como Radio UPG Oficial. En YouTube el canal sería Radio UPG, donde todos los programas, las diferentes emisiones se van subiendo en fechas posteriores. Y en Instagram también nos pueden seguir como Radio UPG Oficial. Si no tienen acceso a lo que serían las redes sociales, pueden escuchar estas transmisiones en la página www.upg.umx, donde pueden seguir las transmisiones en vivo de las diferentes emisiones que hay en Radio UPG. En el caso de que tengan alguna pregunta, las pueden dejar en esta transmisión y en el siguiente programa que tendríamos el próximo martes, nuevamente de 1 a 2 de la tarde, aquí en la hora astronómica, se les estaríamos tratando de dar respuesta, igual en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, nos pueden seguir como Planetario Monterrey.
Ahí publicamos las diferentes actividades que vamos programando a lo largo de todo el año. Y también si cuentan con alguna pregunta, con mucho gusto les podemos dar respuesta. Nada más les pedimos un poquito de paciencia porque en algunas ocasiones sí se nos acumulan las preguntas que nos llegan, sobre todo cuando se dan las fechas de las famosas lluvias de estrellas o lluvias de meteoros. De hecho, acaba de pasar una de las mejores del año, que fueron las cuadrántidas. Si se la perdieron, a lo largo del año siguen otras fechas, pero lamentablemente estas ya no serían en fin de semana. Las próximas lluvias de meteoros van a ser la mayoría entre semana y pues ya va a variar en qué momento se dan, si se encuentra presente la luna en esa fecha o si la luna no va a estar, para poder observar una mayor cantidad de meteoros. Independientemente de esto, si ustedes están alejados de la ciudad, es normal que puedan llegar a observar algún meteoro o alguna estrella fugaz, como normalmente se les denomina. Hay que aclarar que no se tratan de fragmentos de estrellas. En realidad se tratarían principalmente ya sea de fragmentos de cometas o asteroides. Al ingresar estos fragmentos en la atmósfera de la Tierra, prácticamente se van a desintegrar por completo y el resultado es que observamos una estrella fugaz, es decir, un astro que se ve muy corto en el cielo, aunque en realidad no se trata de estrellas, reiterando. En su mayoría se tratan de fragmentos dejados por cometas o en algunos casos más específicos también de asteroides. En cualquier fecha podemos observar 1, 2, 5, 10 en toda la noche. En las fechas en las que se dan las famosas lluvias de meteoros o lluvias de estrellas, estaríamos observando una mayor cantidad de estos objetos en un lapso más corto de tiempo, ya que la Tierra empieza a pasar por regiones del espacio donde hay gran cantidad de estos fragmentos y eso es lo que va a hacer que se incremente la probabilidad de observarlos. Y entonces es cuando decimos que podemos presenciar una de las famosas lluvias de meteoros o lluvias de estrellas, como comúnmente se les denomina. Entonces, en la página ahí igual publicamos toda la información de las siguientes fechas. Entonces, los invitamos a seguir con las transmisiones de Radio UPG. Se quedan con el programa de la belleza a tu alcance. Entonces los invitamos para seguir en las diferentes emisiones que tenemos. Nuevamente agradecemos el espacio a la Universidad Pedro de Gante. Nos vemos el próximo martes de 1 a 2 en la hora astronómica. Mi nombre es Fernando del Bosque. Los esperamos nuevamente la próxima semana. Saludos astronómicos. Cambio y fuera.